y como parte de esta radio que me siento y que agradezco grandemente también que se abran estos espacios para poder hacer precisamente el trabajo que más nos gusta, y sobre todo decirles que conozco a don Manuel, al ingeniero Flores, y es una maravillosa persona que pues precisamente está al frente de este legado que ha dejado su padre, ¿verdad? Así es que bueno, quiero nada más sumarme a estas felicitaciones y bueno, hay que seguir cosechando éxito. Ya viene el aniversario de la radio, ¿verdad? Y ya saben ustedes, 104.1 FM y 770 AM. Ya está con nosotros la licenciada Alexia Rivas, ella es diputada de Nuevas Ideas y con ella vamos a conversar. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto poder estar compartiendo con todos los radioescuchas en esta tarde donde definitivamente hay mucho de qué hablar acerca de también el trabajo legislativo y por qué no decirlo también de las apreciaciones que los diputados tenemos al respecto de lo que ocurrió esta semana en la Asamblea y que ha dejado también mucho de qué hablar, sobre todo en aspectos positivos para algunos, como siempre, algunas cuestiones negativas, pero bueno, de eso y más estoy segura que vamos a estar conversando en esta tarde. Ni nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Porque sí hay bastantes temas de qué hablar. Agradezco, diputada, de verdad, la deferencia que tiene de venir a la poderosa Jessica y a Las Cosas Como Son Radio. Y también, por supuesto, de debatir ampliamente todas las ideas, todos los pensamientos, la manera en cómo se están tomando decisiones en la Asamblea Legislativa. La diputada Rivas es una de las diputadas, sé que ustedes saben, que tiene muy alto perfil dentro del grupo de los 56 diputados y también, por supuesto, a donde quiera que va, la gente la reconoce grandemente, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, donde están haciendo mucho trabajo territorial. Así que, bueno, vamos a tener. Salude, por favor, a nuestros amigos que están en las plataformas digitales, en la página Radio Cadena ISKL La Poderosa en Facebook. Por supuesto, también un saludo a todos los que están al pendiente de las diferentes transmisiones en las plataformas, en Facebook, en TikTok. Hace algunos días también alguien me había compartido, de hecho, las transmisiones que hacen en TikTok. Así que un saludo a todos los que siempre están al pendiente, a los que ven posteriormente las entrevistas. Así que gracias por siempre estarnos apoyando, acompañando y también por permitirnos informarles de primera mano acerca del trabajo que es muy gustosamente nosotros realizamos. Sí. Bueno, 2:09, hacemos la primera pausa. Sarmiento, no, perdón, ya estaba en eso. Sarmiento, 7861-9808, el teléfono de WhatsApp, si quieren dejar algún comentario para poder trasladárselo, una pregunta a la diputada Alexia Rivas, con todo gusto yo seré el interlocutor para poder trasladárselo. Vamos a una pausa, la primera, y regresamos, ¿no? Bueno, estamos de regreso. Con tus impuestos seguimos transformando nuestro país. Declara tu renta en mh.gov.sb desde cualquier dispositivo antes del 2 de mayo. Es fácil y 24/7. Ministerio de Hacienda. Vamos a arrancar la entrevista. A nueva cuenta, gracias, diputada, por estar con nosotros. Ha sido una semana bien movidita, ¿verdad? Bastante movida, sin embargo, eso es lo que elegimos, eso es lo que nos gusta y lo hacemos, yo siempre lo digo también con el mayor de los gustos, no solamente porque es nuestra obligación como diputados, sino porque también tenemos que hacer la diferencia. Una de las cosas que yo siempre he pensado es que los mayores retos de estar en la Asamblea Legislativa es lo que la gente va a decir cuando tú ya no estás en la Asamblea Legislativa. El legado. Que es justamente lo que ocurrió en el pasado, la razón por la cual pues también la figura de diputados estaba tan desprestigiada y por eso es que ahora también queremos abrir paso para que la gente pueda conocer de primera mano lo que en realidad ocurre dentro de la Asamblea Legislativa y pues parte de esto fue que esta semana el presidente de la Asamblea Legislativa y por supuesto todos los diputados también de la bancada de Nuevas Ideas recibimos a esos youtubers, a cada uno de los generadores de contenido que han estado apoyando no solamente al presidente, sino a ese compromiso por contarle a la gente lo que realmente ocurre, la parte que antes la gente no se daba cuenta,
porque los medios de comunicación estaban secuestrados, porque existía un periodismo que no era imparcial. De hecho, seguimos viendo cómo se siguen oponiendo, por ejemplo, las medidas de seguridad que ya nos permiten tener justamente este día 350 días sin homicidios en todo lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, y por supuesto que eso va a tener grandes opiniones encontradas, pero parte de eso también es la democracia, y parte de esa nueva democracia que nosotros queremos hacer es que la gente vea hasta qué horas incluso nosotros como diputados estamos en la Asamblea Legislativa. Los que en ocasiones más al pendiente están de la hora en que terminan las sesiones plenarias, pues por supuesto son los que siempre le dan cobertura, pero mayoritariamente los que se encuentran en el exterior. Yo, por ejemplo, recibo a veces mensajes cuando la gente dice son las 11 de la noche, diputada, que llegue con bien a su casa, pero a veces los que estamos acá en El Salvador no nos damos cuenta a qué horas termina una sesión plenaria, por ejemplo. Y parte de eso es lo que ahora también nosotros queremos hacer llegar a la población, que puedan hacer cualquier tipo de preguntas, porque creo que en ocasiones también las explicaciones nos permiten poder conocer de primera mano las razones por las cuales se toman algunas decisiones. En algún momento usted podrá o no estar de acuerdo con las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, pero desde que se nos brinda la oportunidad de poder explicar las razones por las cuales estas decisiones se tomaron o no, creo que también la discusión se hace más rica en contenido, y eso permite también que los alcances sean mayores. Vaya, había dejado esto de los youtubers para después, pero ya que empezó usted por esto que ha generado mucha polémica y hasta hoy todavía siguió generando, ha seguido generando algunas opiniones encontradas. ¿Hay limitación del trabajo de la prensa en la Asamblea Legislativa? Porque es lo que se ha estado discutiendo. Y muchos que no han visto con buenos ojos que lleguen los generadores de contenido, creadores de contenido, youtubers, dicen, se está priorizando a generadores de contenido, youtubers que no son periodistas, en desmérito de los periodistas que sí ejercen la labor y que también tienen que cubrir la asamblea. Es decir, no se está quitando, nos puede aclarar eso de si se están quitando espacios, y desde que comenzó esta asamblea legislativa, entendería yo que todos los medios tienen acceso, debidamente acreditados por supuesto, para dar cobertura a las plenarias. Así es, no solamente a las plenarias, sino también a las comisiones. Desde que yo inicié siendo diputada, hemos tenido el acompañamiento de los diferentes medios de comunicación, llámese digitales, llámese escritos, los tradicionales, incluso algunos que nosotros sabemos que siempre están atacando frontalmente el gobierno, pero han estado ahí, han estado cubriendo las comisiones, han estado en las conferencias de prensa que se han montado, han estado incluso abordando a diputados en los pasillos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa. Y esa labor creo que es la que siempre ha existido, y nosotros también aplaudimos porque sabemos que es un trabajo bastante extenuante en el sentido de tener que estar todo el día cubriendo una sesión plenaria. Nosotros como diputados también nos cansamos, y pues como todo ser humano, los que están cubriendo las plenarias o las comisiones, pues también en el pasado no tenían incluso las adecuaciones necesarias para que se pudieran ir a tomar un café. Esta nueva legislatura montó un espacio para que pudieran ir a descansar, para que pudieran ir a tomar agua, para que pudieran sentarse en algún momento del receso, por ejemplo. Y han estado ahí acompañándonos, y yo realmente valoro el trabajo no solo de los periodistas, sino también de los licenciados en comunicaciones, porque creo que hay que abordar el tema como realmente es. En el pasado, únicamente en la Universidad de El Salvador existía la carrera de periodismo, no existía la carrera de comunicaciones. Tan es así de que al menos yo me gradué en el 2015 en la Universidad de El Salvador, y estoy segura que eso no ha cambiado. No existía la carrera de comunicaciones, solamente existía la licenciatura en periodismo. Sí. Fueron otras universidades privadas quienes
iniciaron otra serie de currículas como la licenciatura en comunicaciones, donde se vinieron también adecuando al tiempo las personas que también van a dar la cobertura a la Asamblea Legislativa. Los periodistas tradicionales siempre estuvieron ahí, pero con el tiempo se fueron agregando comunicadores. Sí. Y eso básicamente ahora yo lo veo desde este escenario. Era como que en el momento de que ya iniciaron a graduarse los licenciados en comunicaciones, los periodistas dijeran, solamente los periodistas tenemos que estar cubriendo y los licenciados en comunicaciones que se dediquen a otra cosa. Eso no ocurrió. Se les dio el espacio, hay personas incluso que de manera también bastante pragmática han estado desarrollando una labor en ocasiones quizás mejor a los que se graduaron de la universidad. Y yo realmente valoro y respeto y siempre agradezco cada vez que nos acompañan dentro de estos espacios. Ahora, en los últimos años hemos estado viendo un gran auge, no solamente en El Salvador, sino a nivel internacional, de generadores de contenido como son los youtubers. Esto no solamente ocurre en El Salvador, esto ocurre en todas partes del mundo, en los cuales incluso algunos presidentes se hicieron virales en su momento porque alguien estaba grabando con un celular, les hizo una pregunta y esa persona después entró a trabajar en medios de comunicación reconocidos. Ahora en la Asamblea Legislativa no se han limitado los espacios, de hecho los mismos periodistas que han estado cubriendo han estado ahí. Lo que estamos haciendo es ampliar la diversidad de personas que quieran llegar a la Asamblea. Y es tan sencillo como las personas que llegan a visitarnos los días de plenaria que antes no podían entrar a la Asamblea Legislativa y que ahora están ahí. Con los youtubers ocurre exactamente lo mismo. Están los periodistas, están los medios que están ya reconocidos, pero ellos también se han acreditado a la hora de entrar a la Asamblea Legislativa. No es que cualquier persona llegó y dijo yo soy youtuber y ya voy a entrar ahora a cubrir. No, de hecho, ese día se pusieron en las diferentes páginas de la Asamblea Legislativa cuáles iban a ser los criterios para poder verificar si una persona realmente se dedicaba a eso. Y llegaron de todo. No solamente llegaron youtubers que apoyan al gobierno de los diputados, también vimos generadores de contenido que atacan a los diputados, que atacan al presidente, y ellos estaban ahí. Pero de eso creo que nadie ha hablado nada. No, definitivamente que no. Entonces, debe quedar claro que no hay un trato preferencial, es decir, la misma acreditación que tiene un periodista para que en la actualidad cubre la fuente de la Asamblea Legislativa es la misma credencial que también va a permitir el acceso a un generador de contenido, a un youtuber, cuando decida acercarse a la Asamblea Legislativa. Exactamente, va a tener que presentar cuál es el canal de YouTube que tiene. Obviamente no hay un límite de seguidores porque sabemos que unos tienen más alcance que otros, unos quizás van empezando, pero eso no significa que, por ejemplo, el día martes fue la plenaria, que los que crearon el día lunes un canal de YouTube entraron. Eso no fue así. Claro. Tenían obviamente que tener ya un bagaje un poco amplio para saber o identificar que realmente sí eran generadores de contenido. De hecho, a mí me ocurrió también una experiencia que hasta ahorita la voy a comentar. Yo iba saliendo de una reunión de la fracción que siempre casi tenemos los días de plenaria y ya estaban algunos youtubers que yo conocí, y de hecho fíjense que los conocí no aquí en nuestro país, a uno de ellos lo conocí en Estados Unidos. Él me abordó, yo lo saludé, había otro grupo de youtubers, luego pasó la plenaria, fue el receso. Y a mí me llegaron a decir, diputada, fíjense que hay un grupo de youtubers que dicen que la quieren entrevistar. Cuando yo pregunté quiénes eran los youtubers que estaban ahí, les soy bien honesta. Conocía a dos de ellos y no precisamente por un aspecto positivo, sino porque en algún momento han sido polémicos, no en temas políticos, pero sí en otras cuestiones que yo en ese momento dije, no sé si de verdad sea una buena idea que yo vaya a dar la entrevista. Entonces me dijeron, pero es que ellos dicen que la quieren entrevistar, entonces no sé si usted de verdad nos puede acompañar y si no es su decisión. Pero yo dije, creo que este es el momento de mostrar
quién es realmente, por ejemplo, Alexia Rivas, de que me conozcan personalmente, a pesar de que a ellos, les soy honesta, nunca me habían atacado, como le digo, nunca a ellos los había escuchado hablando de temas políticos y de otros temas. Entonces bajé, vi que habían unos ahí también que no eran personas que tampoco apoyan al gobierno ni al partido. Les di las declaraciones, les agradecí por estar ahí, porque a mí me parece realmente también que hay que reconocer el hecho de personas que tienen X cantidad de seguidores, que ponen sus recursos, que también son innovadores, que son creativos, que están poniendo de su dinero para poder también ganarse la vida, porque de alguna forma muchos de ellos lo hacen. Es un modo de vida, ¿no? La verdad es que es un modo y yo creo que solo porque alguien no fue a la universidad no podemos estarlos discriminando. De hecho, creo que también parte de saber de que esa era la realidad que ocurría en nuestro país, que no todos los jóvenes tenían las oportunidades de poder ir a una universidad, que ellos, a pesar de esas limitantes, han salido adelante, han sacado ahora a sus familias adelante. Y a mí por eso, yo justamente el día que les estaba dando la entrevista les decía, imagínense, 279 millones de dólares se dieron a ONG fachadas que hablaban que en principio eran para temas de prevención social o de ayuda a los jóvenes, pero yo nunca vi que le ayudaran a jóvenes con capital semilla para comprarse ni siquiera una cámara fotográfica y apoyarles a montar un estudio. Entonces creo que el tema realmente da para analizarlo de una manera bastante constructiva, para saber de que no solo se trata de que lleguen los youtubers que apoyen o no al gobierno, sino también de reconocer la labor de otros actores que se vienen a sumar a este universo al final, que forma parte de un país democrático. Comunicaciones modernas, creo yo. En realidad, pues, no podemos ser ciegos a una realidad. La gente está viendo mucho redes sociales, se está informando mucho en redes sociales. De hecho, por eso es que mucha gente está haciendo contenidos exclusivamente para redes sociales. Y ahí va una cuestión que yo creo que es importante que también usted nos ayude a aclararla, porque muchos dicen, no, esta es una respuesta a el anuncio que se hizo de parte de varios medios para poder filtrar el trabajo que hacen algunos youtubers, a ver si mienten o dicen la verdad, distorsionan la realidad, quién está detrás de verdaderamente del trabajo que ellos hacen, y además una cosa más importante, si tienen financiamiento, porque existe esa gran interrogante de que desde la Asamblea Legislativa o desde el mismo gobierno del presidente Nayib Bukele hay financiamiento para que estos generadores de contenido, youtubers, hagan su trabajo, siempre apoyando al proceso en el que está en el país en este momento. Y ahí es donde surge la gran duda. ¿Podemos hablar un poco en relación a ese tema? Vaya, a usted le corresponderá hablar por la Asamblea Legislativa. Obviamente no por el gobierno, pero sí se ha querido lanzar esa cortina, como por ejemplo decir, no, es que en la Asamblea hablan bien de ellos porque les paga la Asamblea Legislativa. Bueno, eso es totalmente falso. Yo creo que, y no voy a decir todos los salvadoreños lo saben, porque eso sería asumir algo que creo que no es así, porque a veces la información llega de diferentes maneras, o hemos estado acostumbrados a querer generalizar respecto a cómo funcionaba la asamblea anterior y cómo ahora la asamblea realmente funciona. Lo cierto es que antes, en la partida de las benditas colas presupuestarias, y vuelvo al tema de las ONGs, porque así era la forma en cómo se financiaban partidos políticos, estructuras partidarias, cómo se financiaban a esas ONGs que al final servían para hacerle campaña al mismo diputado que las había creado. A la hora de discutir incluso el presupuesto general de la nación, a la hora de saber a qué ONG se les va a dar dinero o no, eso está dentro de los dictámenes de la Comisión de Hacienda. Y es tan fácil poder saber que si, por ejemplo, se le dio dinero a la ONG por decirle algo, Voces Fuertes, a la hora del dictamen, a la hora de la publicación en el diario oficial, eso es información pública, y cualquier persona que quiera saber a qué ONG se les dieron dinero, por ejemplo, en este presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado, lo va a poder saber. Esa es la manera en cómo nosotros hicimos el trabajo de investigación de 11 años que determinan 279 millones para ONG.
Ahora, este tema del famoso filtro que querían estar creando, simplemente es tan fácil saber que las personas que se reunieron ese día para decir que iban a montar el famoso filtro pertenecen a estructuras comunicacionales que han estado atacando no solamente al presidente, han estado atacando las estrategias de seguridad que nos han permitido que más de 5.000 salvadoreños no hayan perdido la vida únicamente en un año. Personas que de la manera más burda empiezan a atacar cualquier estrategia que se haga, por ejemplo, en primera infancia, que se haga en términos de salud. Y ahí es donde yo también creo vale la pena hacernos la pregunta. ¿Quiénes son los que realmente deben de validar el trabajo de un gobierno? ¿Son los medios de comunicación? ¿O es la gente que al final eligió a un presidente o eligió a los diputados de la Asamblea Legislativa? Yo en lo personal le puedo decir que de hecho he tenido la oportunidad de conocer a estos generadores de contenido. He estado viendo cómo se han estado esforzando y tan es así. Lo malo es que la gente de la oposición no sale a la calle, entonces ellos no se dan cuenta de lo que realmente ocurre. Yo la semana pasada andaba en el centro histórico y andaba con alguien que ha venido de Estados Unidos a hacerle un recorrido, de hecho guiado en el Teatro Nacional y también en el Palacio Nacional. Y los invito también a los que no han ido para que de verdad puedan disfrutar de ese centro histórico que ahora tenemos. Pero yo vi a lo lejos que andaba un youtuber que se denomina así. Yo no lo había conocido a él personalmente hasta el año pasado que me lo encontré. Él ha sido muy crítico de algunas decisiones que ustedes como diputados han tomado. Exacto, me lo encontré de hecho en galerías un día y bueno, yo vi que él andaba grabándole a la gente ese día en el centro histórico. Luego él se me acerca, empezamos a tener una plática, andaba con otro youtuber también, pero a mí lo que me llamó la atención era de que la gente que empezaba a caminar en el centro histórico y que me hablaba en lo que estábamos en medio de la entrevista, también le decía, hey 5, te seguimos en tu programa, vengo de Nueva York, hey 5, vengo de Los Ángeles. Sí. Y esa gente es la que de manera genuina apoya a esos youtubers. Sí. Y es tan fácil como que ustedes estén viendo los comentarios que la gente, por ejemplo, realiza a través de las diferentes plataformas, que la gente ya incluso no ve los Facebook Lives cuando se transmiten las sesiones plenarias, sino que la gente está conectada en YouTube. Pero si ellos simplemente quieren secuestrar la información a su antojo, entonces eso es lo que no les va a funcionar, porque por más que lo intenten, la gente simplemente va a decidir ver lo que ellos quieren, creer en lo que ellos quieren, porque eso es parte de la democracia y de lo que ahora estamos construyendo en nuestro país. Muy bien, voy a la pausa, ya tenemos que hacerla antes de Vanessa, de irnos a la pausa. Solo quiero decirles que declaren su renta en mh.gov.sb antes del 2 de mayo. Con tus impuestos seguimos combatiendo las pandillas, renovando escuelas y construyendo obras para todos. Ministerio de Hacienda. Voy a ir a hablar con la diputada Alexia Rivas referente al tema de 350 días sin homicidios. El país se encamina a llegar a un año. Faltan exactamente 15 días ahorita mismo, porque si logra el país acumular 365 días sin homicidio, pues sería un año en su totalidad, algo que era impensable en el país. Pero además, estaba revisando un poco las redes de la diputada Alexia y decía cuánto el país está ahorrando en tema de la salud, ahora que pues ya no tiene que ser trasladado a alguien que ha recibido un impacto de bala o que de alguna manera también pues trágicamente pudo haber estado envuelto en algún tiroteo o algo por el estilo, que era el común denominador antes en todas las comunidades. Entonces, platicar un poco de esto y la diputada Alexia es una de las 63 voluntades que aprobaron la 13ª extensión del régimen de excepción. Y vamos a dejar para el final, por supuesto, otros temas del quehacer de la Asamblea Legislativa y que, por supuesto, ella también. Ya regresamos, no nos cambien.
Bueno, de regreso, 350 días sin homicidios ha acumulado. El presidente de la República colgó 3 tweets en su red de Twitter y él decía, bueno, a los organismos internacionales, fiel, calcada de lo que está pasando con el Plan Control Territorial en El Salvador. Bueno, eso es lo que está viviendo ahorita el país. Y usted ha sido una de las diputadas que ha dado su voto para poder extender el régimen de excepción ya durante 13 ocasiones. Creo que así como el presidente Nayib Bukele estuvo esperando que alguien le dijera realmente en qué otro país del mundo alguna estrategia de seguridad había sido tan efectiva como la que nosotros tenemos en El Salvador. En lo personal yo también me quedé esperándolo, creo que todos estuvimos haciendo algunas preguntas y lo cierto es que esa estrategia de seguridad estuvo también entrampada en la asamblea anterior. Recuerdo que uno de los primeros votos que dimos como diputados de Nuevas Ideas al llegar a la asamblea legislativa fue para el financiamiento del Plan Control Territorial, que ahora ya suma 350 días sin homicidios, 249 días sin homicidios, desde que aprobamos también el régimen de excepción. Y a nivel internacional, obviamente esto ha tenido mucho de qué hablar. Algunos que antes escribían para periódicos tradicionales son los que ahora escriben acerca de El Salvador y obviamente las noticias tienen que ser negativas porque son personas que están vinculadas con la posición de nuestro país. Solamente es tan fácil como ver quién es el redactor de esa noticia para darnos cuenta si realmente es cierta o si realmente está siendo pagado para escribir ese tema. Acumulamos ya también 80 días sin homicidios en todo lo que va de este año. Y creo que eso no solamente es para agradecerle a Dios, sino también para celebrar que por primera vez el fenómeno de las pandillas fue combatido cuando antes creo que todos pensábamos que era imposible. Creo que todos nos hacíamos la pregunta si de verdad se podían combatir o no a las pandillas y todos decíamos, no se puede, las pandillas tienen demasiadas armas, nos vamos a volver a ir a una guerra civil si el gobierno toma el control de las calles y toma las decisiones que se tienen que tomar. Hay que dialogar con ellos. Tenemos que darles las oportunidades, que ellos nos digan qué quieran hacer. Y los policías y los soldados se tenían que estar ocultando de los pandilleros. Los policías tenían que dejar sus uniformes en las estaciones policiales porque si les encontraban en el bus, un uniforme los mataban. Porque si les encontraban saliendo de sus casas con el uniforme, después llegaban a matar a sus familias. Policías se tuvieron que cambiar de casa, dejar a todas sus familias. No los veían porque tenían miedo a ser asesinados por las pandillas. ¿En qué país del mundo entonces son las autoridades quienes tienen que estar huyendo de los delincuentes? Esa era la realidad que ocurría en nuestro país. Lo que pasa es que algunos ya no quieren recordar que hace 4 años, hace 3 años, antes de que tuviéramos el Plan Control Territorial, la realidad era diferente. Yo hace algunos meses andaba en Panchimalco, bueno, siempre voy seguido, pero específicamente a ese cantón, y ahí había un puesto policial de esos móviles. Yo me bajé y le pregunté a un policía, ¿han capturado personas? Él me decía, mire, nosotros honestamente antes no capturábamos, me decía él, a los pandilleros que sabíamos que estaban en los cantones, porque lo que pasaba era que después aquí venían a amenazarnos y todos esos temas que ocurrían. Ahora, el presidente de Costa Rica hace algunos meses también dijo de que él no iba a retomar ninguna estrategia de seguridad como la del Salvador. Hace 3 meses, exactamente. Porque a él le parecía una política casi que fracasada, sí, que no era real, que los datos no eran ciertos. A pesar de que siempre nosotros vimos a Costa Rica como un referente también centroamericano de bienestar y específicamente de seguridad, pero en los últimos días hemos estado viendo cómo también los asesinatos han estado incrementando. Ayer en esa conferencia de prensa, antier también él manifestaba de que iba a calcar, ¿verdad?, el modelo de seguridad de nuestro país, y así como también en Colombia, por ejemplo, bastantes políticos le dicen al presidente Petro, ¿por qué tiene que estar señalando o estar opinando El Salvador cuando en Colombia también no solamente el crimen organizado, sino también las estructuras delincuenciales tienen el control?
Y al final creo que eso nos posiciona como un país que ahora sí tiene no solo el cuidado de sus ciudadanos, sino donde el Estado se respeta y donde las autoridades también toman estas decisiones. Yo hablaba de hecho también esta semana con unas personas que están dentro de una de las empresas más reconocidas de bebidas en nuestro país, y ellos me decían que solamente específicamente en el tema de la extorsión, ellos pagaban anualmente millones de dólares, sí, y que ahora ya no lo tienen que estar pagando. Y creo que eso también nos hace saber de que este efecto cascada va a tener no solo seguridad, sino también mayores oportunidades para nuestra gente. Diputada, ¿usted se atrevería a decir cuánto tiempo más debería permanecer? Digo, usted pasa en las comunidades y no tengo la menor duda que la gente le dice, mire, no vayan a quitar el régimen de excepción. Pareciera que es un sentimiento generalizado de la gente y un temor de que pues se suspenda eso y que vuelvan a vivir todo el terror y la pesadilla que tenían antes. Entonces, y esa es la gran incertidumbre, ¿por cuánto tiempo debe mantenerse más el régimen de excepción? Yo creo que el régimen de excepción tiene que mantenerse lo que sea necesario hasta que no solamente las pandillas desaparezcan, sino hasta que a los pocos que les cueste entender que nuestro país ya cambió, entiendan, pero entiendan realmente que ya no pueden estar violando la ley esperando que no les ocurra nada. Y es que quienes tomaron la decisión de asesinar a un salvadoreño tienen que pagar las consecuencias por ellos. Quienes tomaron la decisión de violar a una salvadoreña tienen que responder ante la justicia. Y sobre todo de saber que ahora ya no existe un sistema impune que va a pasar, dejar cualquier cosa sin que les ocurra nada. Yo ayer tuve un caso bastante impactante que a mí me estaban contando de la zona específica de Rosario de Mora y Panchimalco. Estaba hablando con una abogada y yo le decía cuáles son los casos que usted antes veía respecto al régimen de excepción, antes de que estuviera el régimen de excepción, pero que afectaran a las mujeres, porque estábamos hablando de unas reformas que queremos realizar, y ella me dice que trabajar de cerca en las comunidades donde habían pandillas, porque no solamente habían pandillas en La Campanera, en Las Margaritas, en Soyapango, las pandillas estaban en los cantones. Sí, y ahí la gente simplemente no podía salir y les tenían que dar comida, etc. Y ella me decía que ella tuvo un caso donde 3 pandilleros salieron libres, pero esos pandilleros, los 3, habían violado a una joven de 17 años. Luego la fueron a lavar a un río porque ellos sabían que no tenían que dejar ningún rastro, porque si ella después iba a la fiscalía a denunciar, pues los podían ir a detener. Pues resulta de que la violaron entre los 3 pandilleros, la fueron a bañar al río, la volvieron a violar, la fueron a bañar al río, y cuando ella fue con su mamá a denunciar a la policía y ya luego la fiscalía pues presentó a los imputados y demás, el juez los dejó salir libres en esa época porque no había encontrado una prueba que realmente los incriminase, y ellos lo único que llegaron a hacer después fue desaparecer a la joven porque los había ido a denunciar. Y así cientos de casos que se repitieron en nuestro país sin que nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta. Las cifras estaban en algunas ocasiones, en el mejor de los escenarios, pero en otros escenarios simplemente las personas desaparecieron, las familias por miedo no fueron a presentar una denuncia, y eso simplemente se quedó dentro de las cifras que quizás nunca vamos a saber, y por eso es que yo no entiendo ahora cómo algunos diputados se siguen oponiendo. Muy bien. Tengo una pregunta más respecto a eso, pero me están pidiendo la pausa. Y realmente que tenemos que aprovechar y capitalizar el tiempo, porque ya nos van quedando solo unos minutos. Antes de irme a la pausa, Vanessa, con tus impuestos tenemos más recursos para modernizar la educación y crear oportunidades para nuestros jóvenes. Declara tu renta en mh.gov.sb antes del 2 de mayo. Ministerio de Hacienda, ya regresamos. mh.gov.sb, con tus impuestos seguimos impulsando el turismo y mejorando nuestra red de Ministerio de Hacienda. Bueno, diputada, tenemos 5 minutos. 5 minutos. Mire, el argumento de quienes atacan el régimen de excepción son violaciones a los derechos humanos, organizaciones internacionales y tanto locales.
usted hablaba muy bien de muchos casos, miles de casos de gente que recibió, vivió el terror de las pandillas, pero eso pareciera ser como que no, estas organizaciones que critican, tanto nacional e internacional, no hablan, pero sí de los detenidos, de quienes aparentemente están presos, pero que no se les ha logrado demostrar. ¿Cómo manejar esto que precisamente con lo que está viviendo el país se utiliza para atacar las decisiones que ustedes han estado tomando? Yo creo que primero necesitamos saber quiénes realmente son los que están señalando. De hecho, hace algunas semanas a la Asamblea Legislativa llegó una joven que iba aparentemente con otras mujeres que eran como madres de personas que habían sido detenidas. Una diputada de la oposición salió a recibirlos, diciendo que les llevó a la Asamblea Legislativa, pero cuando usted inicia a buscar información de quién era esa persona, resulta que era una ex empleada del FMLN que había estado trabajando y está vinculada a un partido político. Y aquí es donde yo creo de que es importante la congruencia y la responsabilidad de no querer intentar sacar ningún rédito político de cualquier acusación que alguien pueda tener. Creo que al final no somos ni los diputados, no debería de ser un partido político, no deberían de ser incluso esas mismas organizaciones que al final son activistas porque reciben financiamiento internacional. De hecho, el Faro, por ejemplo, se fue para Costa Rica porque no quieren pagar impuestos aquí en El Salvador. Todos se quedan acá, pero los contadores se van para Costa Rica. Ahí vemos realmente que lo que dicen no es cierto. Sin embargo, yo creo que esto es un trabajo al final de los jueces. Al final hay un lapso. Lo recalcó en la Comisión de Seguridad del ministro, ¿verdad? Y es que así debe de ser. Yo creo que la asamblea o las sesiones plenarias no son la plataforma para estarle diciendo a los mismos diputados, miren, deberían deliberar a X ciudadano. Es que para eso existen los jueces. Y en el país existe una independencia de poderes. Y si alguien considera que es inocente, entonces va a tener toda la fase al final, no solamente probatoria, sino de poder desmentir cualquier tipo de acusación que se está haciendo respecto a alguien. Y al final, mire, yo lo decía también y siempre lo he creído, las mamás siempre van a ver a sus hijos bonitos. Y así es. Claro, nadie habla mal de sus hijos, definitivamente. Todos los salvadoreños, y me atrevería a decir quizás todos, porque quizás hasta la señora que trabajaba en una casa de una persona en la San Benito, en el Escalón, tenía a alguien que estaba vinculado o que era parte o que conocía a algún pandillero. Todos en algún momento conocimos a un pandillero o a alguien que estaba dentro de eso. O nunca nos imaginábamos que esa persona pertenecía a esas estructuras. Siempre, o sí lo sabíamos, pero nos hacíamos de lobo pacho. Entonces decíamos los muchachos, ¿verdad? Y creo que al final los datos han estado arrojando que el 96% de los salvadoreños estamos a favor. Si alguien considera de que alguien ha sido detenido inocentemente, pues tiene que presentarlo ante los jueces porque al final ellos son las autoridades competentes. Diputada, ¿qué opina de todo lo que se ha dado rapidito en la Asamblea Legislativa? Bueno, una diputada que se da por agredida, denuncia a otro diputado y todo se desprende precisamente de discusiones que han sido un tanto álgidas, efervescentes dentro del mismo pleno de la Asamblea. ¿Considera que es momento de que las autoridades de la Asamblea actúen para regular un poco la manera en cómo se están desarrollando los debates? Yo creo que parte de la libertad de expresión y de hecho el artículo 125 de la Constitución también establece esa libertad y al final los diputados tienen. Y fíjese que le voy a mencionar algo porque yo no me había querido al final... ¿Involucrar? No involucrar, pero mantenerme de alguna manera de forma bastante alejada por no querer politizar el tema. Okay. Porque el punto es que después dicen, es que porque es mujer entonces nadie le puede decir nada. Fíjense que ayer en la prensa gráfica... O son mujeres y mujeres no se solidarizan con mujeres. De hecho ayer en la prensa gráfica todas eran las víctimas, pero aparecía y Alexia Rivas no se solidariza con la diputada y yo dije, ok, entonces... la diputada es inocente, pero Alexia Rivas es la culpable porque entonces yo no dije nada. Yo creo que
existe el respeto y tú no podés esperar que una persona no te responda de la misma manera o incluso peor de la forma en que tú lo haces. Creo que eso es parte de lo que ahora también tenemos que promover, de no solamente escudarnos con el hecho de ser mujer para empezar a irrespetar, ser malcriado con alguien. Pero mire, diputada, pero ese es un buen punto. Perdón, me voy a tomar un minutito. Vanessa, no, es que, vea, regularmente, y a mí me pasó esta misma semana con una persona que me ofendió en redes y me dijo de todo, pero vengo y le digo, mire, lo que usted está haciendo, ¿verdad? Es violencia, o sea, violencia viene de la mujer y viene del hombre también. Mire, hasta eso que usted está diciendo, está violentándome. Y yo me quedé, y entonces pareciera ser como que la ley esta de una vida libre de violencia contra las mujeres está siendo como mal utilizada. Al final el control difuso lo tienen los jueces, pero pareciera ser como que no hay una claridad. ¿No cree que debería de también o hacer un trabajo en revisar si se debe de hacer una reforma o algo por el estilo? Porque en este momento hay bastante efervescencia en ese sentido. Yo creo que nadie debe de utilizar ninguna ley, llámese la ley, llámese el Código Penal, porque ahí está incluso también la protección que alguien puede tener si considera de que su imagen, su intimidad, su honor está siendo violentado. Y esto es para los hombres. O sea, si usted, yo siempre le digo, si usted como hombre cree que alguien está lesionando su imagen, su honor, usted también puede interponer también las acciones legales pertinentes. Y creo que por culpa de estas personas, y digo por culpa de estas personas que al final estuvieron involucrados también en la creación de esta ley, es que después cuando una mujer realmente necesita protección, cuando una mujer realmente necesita las medidas, es que alguien empieza a decir, es que realmente no sabemos si de verdad pasó algo, porque han visto cómo otras han mal utilizado las leyes, cómo se protegen de la misma manera, porque yo creo de que una cosa diferente es de que un diputado inicie a agredir a una mujer, le falte el respeto, y que usted perfectamente tiene el micrófono para decirle, diputado, disculpe, con todo el respeto del mundo, yo creo que lo que usted está haciendo no es lo correcto y como mujer y como diputada merezco respeto. Pero eso no ocurre, simplemente empiezan a insultar a los diputados y después quieren iniciar los procesos legales correspondientes, cuando creo que al final no es lo que esperamos. Así que yo esperaría también que cada persona que está en la Asamblea Legislativa tenga un poco de respeto, que actúe con altura y que no utilicen la Asamblea Legislativa como antes lo... Muchas gracias, diputadas, por venir a Las Cosas Como Son Radio y en viernes y bueno, será hasta que las circunstancias lo requieran. Le agradezco mucho. O sea, muchas gracias y por favor cuídense mucho porque al parecer va a haber un poco de lluvia, así que un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Mañana, Vanessa, vámonos. Buenas tardes para todos.